Todos hemos estado ahí intentando ayudar o corregir a alguien solo para encontrarnos con resistencia, defensa o incluso enojo. Pero ¿qué pasaría si hubiera una forma de comunicarte que no solo evite estas reacciones, sino que también fortalezca tus relaciones? En este video desentrañaremos secretos de la psicología humana, revelando cómo hasta los criminales más famosos reaccionan ante la crítica. Te sorprenderás lo mucho que la forma en que nos comunicamos afecta las respuestas de los demás y cómo puedes usar este conocimiento a tu favor. A través de ejemplos impactantes y relatos emocionantes te mostraremos la diferencia entre las críticas que alejan y los consejos que construyen. No solo aprenderás a mejorar tus habilidades de comunicación, sino que también descubrirás cómo ser esa persona que todos quieren tener cerca, aquella que entiende, apoya y eleva. Si alguna vez has sentido que tus palabras no tienen el efecto deseado, o si simplemente buscas mejorar tus interacciones diarias, este video es para ti. Con esto que te voy a decir aprenderás a que las otras personas te hagan caso, te hagan su amigo y aprendan de sus errores sin que sientan que los estás corrigiendo. Si quieres que los demás empiecen a quererte mucho más y piensen en ti como la única persona que los comprende, este truco te servirá. ¿Cuál fue la última vez que regañaste a tu hijo, criticado a tu hermano o juzgado a tus padres? Creemos que ellos, al haber hecho algo mal, nuestra desaprobación y crítica servirá para que mejoren, pero no es así. ¿Te ha pasado que en algún momento alguien hace algo que no te ha gustado para nada y el único camino que ves es reprender a esa persona con palabras bruscas y que entienda lo mucho que te ha molestado? Y si te dijera que esto solo crea mucha más ira entre los dos, y la otra persona seguirá haciendo las cosas mal, aunque sepa que lo está haciendo de un modo para nada bueno. Y es que todos, absolutamente todos, nos refugiamos en la excusa de no saber qué es lo que estamos haciendo, aunque sepamos que lo que estamos haciendo no es del todo correcto. Y la crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva, y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta un resentimiento. Y es que el resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. Para que nos hagamos una idea, inclusive los grandes criminales de la historia afirman no haber estado haciendo algo malo. Por ejemplo, Al Capone fue un famoso gángster estadounidense durante los años 1920 y 1930. Hizo su fortuna durante la Prohibición, controlando el tráfico ilegal de alcohol en Chicago. Era conocido por su brutalidad y corrupción, llegando a sobornar a la policía y políticos. Aunque algunas personas lo veían como un Robin Hood moderno, sus métodos violentos y despiadados, incluyendo el asesinato, le hicieron ganarse la reputación de malvado. Fue arrestado en 1931, no por sus crímenes violentos, sino por evasión de impuestos. ¿Y qué crees que dijo Al Capone? He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos. Dos Pistolas Crowley fue un notorio criminal estadounidense en la década de 1930. A menudo se le llamaba Dos Pistolas debido a su estilo de usar dos armas a la vez. Crowley fue conocido por su comportamiento violento y temerario, participando en numerosos robos y tiroteos, incluso asesinando a un policía. La policía finalmente lo capturó después de un enfrentamiento de 2 horas en su escondite en Nueva York. Su desprecio por la ley y su tendencia a la violencia hicieron que se le considerara malvado. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1932. ¿Y qué crees que dijo? Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Entonces esto nos muestra que ni los criminales más infames aceptan sus errores por manos de personas que se lo echan en cara, y a ninguno de nosotros nos gustaría para nada que alguien más venga a reprocharnos. A continuación te voy a colocar 2 ejemplos, 2 historias diferentes en el mismo contexto, pero uno reaccionando ante la crítica y otro reaccionando ante un consejo. Primero, ¿cómo reaccionarías a esta situación si fueras Carlos? Primera situación. Carlos había estado trabajando todo el día en su proyecto de arte, estaba orgulloso del trabajo que había hecho y decidió mostrarlo a su compañero de clase, Luis. Al verlo, Luis frunció el ceño y exclamó: ¿realmente crees que eso se ve bien? Has hecho todo mal. Carlos sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Su confianza se derrumbó y comenzó a dudar de sus habilidades.
Las semanas siguientes fueron difíciles para Carlos y temía las opiniones de los demás. Su relación con Luis también se enfrió y un muro invisible se erigió entre ellos. Segunda situación. Carlos había dedicado horas a su proyecto de arte. Satisfecho, decidió compartirlo con su compañero de clase, Luis. Al examinarlo, Luis sonrió amablemente y dijo: «Es un gran esfuerzo, Carlos, pero ¿has considerado añadir un poco más de sombreado aquí? Podría darle más profundidad». Aunque Luis, sorprendido por el comentario, Carlos no se sintió atacado. Observó la sugerencia de Luis y al implementarla notó una mejora en su obra. Agradecido por la observación constructiva, la relación entre Carlos y Luis se fortaleció. Ambos aprendieron el valor de la comunicación positiva y el apoyo mutuo. Ya ven cómo todos los escenarios pueden cambiar. Hay que recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, que dependiendo de la forma en cómo nos hablen, reaccionaremos siempre tratando de proteger nuestro orgullo y vanidad. Así que en vez de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Eso es mucho más provecho que la crítica, y al hacer esto surge la simpatía. En estos otros videos vas a ver más consejos que te harán una persona más carismática y más amada por los demás, aumentando tu confianza al hablar utilizando estos trucos que te voy a estar compartiendo. Recuerda, cualquier tonto puede criticar y quejarse, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar.